Kamisaki, Aski Hutawi, acá Aymara y Etekawiro. ¿Cómo están? Bienvenidos al aprendizaje del idioma Aymara. Mi nombre es Omar Pairumani y el día de hoy voy a ser su profesor del idioma Aymara. Kaltañani. Hichurusti Yatekañaniwa, Unakiteja, Aruchirinaka Ukatoqueta. ¿Ya? Aquí hay un error, van a disculpar. El día de hoy vamos a aprender de los verbos. Verbos se dice aruchiri, aruchirinaka. Para poder reconocer fácilmente los verbos en Aymara, los verbos terminan en el infinitivo ña. ¿Ya? Aquí abajo nuevamente les dejo el diccionario si es que no lo tienen todavía de forma gratuita para que puedan descargarse y buscan los verbos. Todos los verbos terminan en el infinitivo ña. ¿Ya? ña. Como en castellano, ¿no? Ar, er, ir, ¿no? En Aymara terminan en el infinitivo ña. ¿Ya? Por ejemplo, qelqaña, ¿no? Escribir, qelqaña, ¿no? Anataña, jugar. Mancaña, que es comer. Saraña, o es ir. Jutaña, venir. Sartaña, levantarse, ¿no? Ijuña, jailliña, istaña, qelqaña, ullaña, conuña, iquiña, sauña, itaña. No sé, hay infinidad de verbos. Todos terminan en el infinitivo ña. ¿Ya? Ahora hay algunos que son verbos y a la vez son sustantivos. Por ejemplo, iquiña. Iquiña es dormir, ¿no? Dormir. Pero iquiña también es la frazada, la colcha, ¿no? Entonces hay que saber el contexto. ¿A qué estamos refiriendo? Por ejemplo, nayaj iquiña munta. ¿Qué estoy diciendo? Yo quiero dormir. Pero también yo puedo estar expresando yo quiero frazada, ¿no? Entonces depende mucho del contexto, ¿ya? Ahora, todos los verbos terminan en el infinitivo ña. Ahora, esto más adelante vamos a grabar otros videos, otro curso vamos a hacer de nivel intermedio, en el que vamos a desarrollar, vamos a conjugar a partir de lo que son los verbos en diferentes tiempos, ¿no? Nayaja ikta, humaja ikta, hupaj ik, hiwasa iktan, hupanaga ikip, hiwasanaga ikiptan, ¿no? Yo duermo, tú duermes, él o ella duerme, nosotros dormimos, ellos duermen, ¿no? Ustedes duermen, ¿no? Entonces también se conjuga en el idioma aymara, ¿ya? No olviden, aquí abajo en descripción tienen el diccionario para que ustedes puedan descargar y poder buscar más verbos. Ahora, a partir de los verbos también yo puedo convertir en frases de orden. Para eso simplemente necesito un imperativo, el imperativo ma, ¿no? Por ejemplo, qelqaña, ¿no? En vez del infinitivo ña pongo ma con elisión. Qelqam ya se convierte en una frase de orden. Qelqam, ¿no? Anataña, anatam, manqam, saram, saram, hutam, sartam, ¿no? Entonces, con el imperativo ma. Ahora, si le interesa profundizar esta parte, aquí abajo también tenemos el libro de Aymara básico en el cual también expresa esa parte de lo que son las frases de orden. Muy bien, ahora lo dejo practicando. Recuerden, aquí abajo tengo el, el diccionario para que pueda usted descargar y poder buscar todos los verbos que existen. Eso ha sido la lección del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Hikisin kam taqeni.